al ángel, se lo da al Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 2 y el versículo 11. En cada iglesia, al terminar el mensaje a la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el proceso es que Dios se lo entrega a Jesús, Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo entrega al ángel, el ángel se lo entrega a Juan y Juan se lo entrega a la iglesia. Es decir, rechazar el mensaje profético de Dios es rechazar a Dios el Padre, es rechazar a Jesucristo, es rechazar al Espíritu Santo, es rechazar el mensaje del ángel y últimamente es rechazar el mensaje del profeta. Es cosa muy seria, en otras palabras, rechazar el mensaje que Dios imparte a su iglesia por medio de los profetas. Ahora, una de las preguntas que siempre surge cuando uno habla de esto es si una mujer puede ser profeta. Algunos dirán, no, solamente hombres fueron profetas. Bueno, permítame mencionarles una lista, sin leer los versículos, de algunas de las mujeres que la Biblia menciona que fueron profetisas. Tenemos en primer lugar a Hulda, la profetisa. Le voy a dar las referencias, Segunda de Reyes 22:14. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que fue profetisa, según Éxodo 15 y el versículo 20. Tenemos a Débora, según Jueces, el capítulo 4 y el versículo 4. Tenemos a una mujer llamada Noadías, Nehemías 6 y el versículo 14. Tenemos a la esposa de Isaías, créanlo o no. Ahí esposo y esposa, ambos eran profetas. Isaías 8 y el versículo 3. Tenemos a Ana, según Lucas el capítulo 2 y el versículo 36, que fue profetisa. Y nos dice en Hechos 21 y el versículo 9, que las hijas de Felipe también eran profetisas. Es decir, el hecho de que se levante una mujer para profetizar no significa que no pueda ser el mensaje de Dios. Algunas personas dicen, pastor, ¿usted cree que después del Nuevo Testamento puede haber más profetas? La respuesta es que sí, porque nos dice el apóstol San Pablo que el don de profecía existirá hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Es decir, el don de profecía no va a desaparecer, sino hasta que Jesús venga. El apóstol San Pablo en 1 Corintios el capítulo 13, en los últimos 2 versículos, nos dice esto. Dice que las profecías cesarán cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Es decir, que el don de profecía no terminó en el Nuevo Testamento. Después de eso, el don de profecía existe aún en la iglesia hasta el final del tiempo. Ahora, alguno podría decir, pastor, ¿usted cree que alguien que no escribió un libro de la Biblia pueda ser profeta? La respuesta nuevamente es que sí. Permítame mencionarles varias personas que fueron profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Natán, el profeta. Se menciona en la Biblia, pero no escribió ningún libro. Tenemos a Agías, otro que no es muy conocido, pero la Biblia nos dice que fue profeta. Tenemos a Jehú, también fue profeta. Elías, obviamente. Eliseo fueron profetas. Semaías fue un profeta. Otro que se llamaba Ido fue profeta. Obed fue profeta. Juan el Bautista fue un profeta. Todos estos fueron profetas. Y sin embargo, en la Biblia no hay ningún libro que hayan sido escritos por ellos. Es decir, que un individuo puede ser profeta sin que tenga un libro que lleve su nombre en la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo mira Dios a una persona que rechaza el don profético o que maltrata al profeta que Dios levantó? Quiero compartir con ustedes ahora
tres historias del Antiguo Testamento que demuestran que cuando una persona critica a un profeta o cuando un grupo de personas critican a un profeta, Dios lo toma muy personalmente. La primera historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 23 y 24. Nos dice aquí que Elías se había ido al cielo en un carruaje de fuego y Eliseo le había contado a la gente, mire, Elías se fue. Y la gente decía, no, no puede haberse ido. Cuéntanos a dónde los tienes escondido. ¿A dónde se escondió Elías? No puede haberse ido al cielo en un carruaje de fuego. ¿Quién cree eso? Y los padres empezaron a burlarse del profeta Eliseo por lo que dijo delante de sus hijos. Y un día había 42 niños que estaban andando por una carretera detrás del profeta Eliseo y le estaban diciendo, sube calvo, sube calvo. Se estaban burlando del profeta de Dios. Ahora quiero leer cómo culmina este relato, Segunda de Reyes 2 y el versículo 23 y 24. Dice, después subió Eliseo de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Nos parece drástico y es esto y decimos, uy, qué terrible. Pero los padres tuvieron la culpa porque estaban criticando al profeta de Dios en frente de sus hijos. Y Dios lo tomó muy personalmente. Tenemos también el caso de María y Aarón, que criticaron a Moisés. Dijeron, ¿acaso Moisés es el único que puede impartir mensajes aquí? Nosotros tenemos también mensajes importantes de Dios. Y fíjense que Dios tomó eso muy personalmente cuando rechazaron la autoridad de Moisés, el profeta del Señor. Noten Números, el capítulo 12 y el versículo 6 al 8. Números 12 y el versículo 6 al 8. Aquí está hablando Dios. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios dice, cuando haya un profeta, yo le voy a hablar en visiones y en sueños. Pero ahora noten, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. Y entonces Dios dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se atrevieron a hablar contra mi siervo Moisés, que es más que un profeta? Porque hablo con él cara a cara, no en visiones y en sueños, ni en lenguaje simbólico. Y la Biblia nos dice que María fue afligida con lepra como resultado de criticar al profeta de Dios. Y si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, hubiera quedado leprosa toda la vida. Tenemos también el tercer caso que quiero mencionar, que es cuando el pueblo de Israel quería un rey. Dios les había dicho, yo soy el rey de ustedes no necesitan más rey sino yo. Y la gente dijo, no, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos tener un rey que podamos ver. Y Dios les dijo, no es buena idea, pero no quisieron hacer caso a la voz de sus profetas, particularmente Samuel. Y Samuel se sintió herido porque el pueblo no quería escuchar el mensaje de Dios. Y fíjense lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba todo dolido por la reacción del pueblo. Primera de Samuel 8 y el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es decir, si quieren rey, hazles caso. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Es decir, rechazar la voz de un profeta es rechazar a Jehová. Y escuchen bien, por haber puesto un rey, la historia de Israel después de eso fue un desastre tras otro, porque los seres humanos no pueden gobernar tan bien como puede gobernar Dios, por no escuchar la voz profética. Por centenares de años
el pueblo de Dios no pudo ni siquiera seguir los planes de Dios, ni tampoco el pueblo gozó de la prosperidad y de la paz que Dios quería que tuviera. Ahora surge la pregunta, ¿por qué dio Dios específicamente el don de la profecía? ¿Por qué Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo hablan a la iglesia a través del don de profecía? Les quiero explicar usando una analogía o una ilustración que encontramos en los escritos del apóstol San Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 12, el apóstol San Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Y él dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Es decir, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, tiene muchos dones, tiene muchas personas que cumplen diferentes funciones en la iglesia. Vamos a leerlo. En 1 de Corintios, el capítulo 12, y voy a leer solo salteados algunos versículos, versículo 14, y luego el versículo 18, y entonces el versículo 27 y 28. Dice el apóstol San Pablo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, tiene brazos, tiene piernas, corazón, pulmones, etc. Sigue diciendo en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, es decir, las partes, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, Dios decide qué función vas a desempeñar tú en la iglesia. Luego los versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Es decir, el cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros o muchas diferentes funciones. Por ejemplo, en la iglesia adventista nosotros decimos que la obra médica es el brazo derecho del cuerpo. Decimos que la obra de las publicaciones es el brazo izquierdo. Decimos que los que hacen evangelismo son los pies del cuerpo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de paz, dice la Escritura, porque van y llevan el evangelio. Es decir, cada función en la iglesia es una parte del cuerpo humano. Ahora, esto nos lleva a preguntar, ¿qué parte del cuerpo humano equivale a los ojos del cuerpo? Ya ustedes saben la respuesta. El don de profecía son los ojos de la iglesia. Ustedes saben que una persona que no ve se tropieza con todas las cosas y tiene graves problemas porque no ve a dónde ir. Así es el don de profecía en la iglesia. Quiero mostrarles bíblicamente que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9, está hablando de cómo eran llamados los profetas muy temprano en la historia de Israel. Dice allí, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, que el profeta tenía el nombre de vidente. Ahora, ¿con qué sentido tiene que ver esa palabra vidente? Tiene que ver con los ojos, ver, un vidente ve. Es decir, los profetas eran los ojos de Israel. Dios les ayudaba a ver lo que necesitaba cambiar en Israel. Les ayudaba a ver lo que podía transcurrir si no obedecían a Dios. Otro texto que demuestra que los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo encontramos en Proverbios 29 y el versículo 18. Y estoy leyendo de la versión del 60, dice, sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta más la versión antigua que dice, sin visión
el pueblo se disipa. Es una mejor traducción. Sin visión, el pueblo se disipa. Y está hablando de una visión profética, es decir, una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no tiene el don de profecía, es una